Bueno, siguiendo con la conversación con Fernando, él se caracteriza mucho por su forma didáctica de explicar conceptos muy áridos dentro del psicoanálisis, algo que se le critica mucho al psicoanálisis y a los que nos interesamos por, esta praxis, es que hablamos mucho en complicado. Él estaba hablando hace poco sobre el objeto A y el goce, y él tiene una forma de explicar muy didáctica sobre estos conceptos, que es la siguiente. Me río porque muchas veces me requieren eso. Es que hace algunos años atrás, con ocasión de una conferencia que tenía que dar, y donde el tema central era el amor, a partir de las lecturas que había hecho para esa conferencia, eh, me imaginé cómo sería una manera de transmitir eh, este concepto de objeto a un público que no tenía un saber sobre el psicoanálisis lacaniano. Y me atreví a decir que el amor era como el ceviche. Lo he ido cambiando, ¿no? Dependiendo del Claro. auditorio. Si estoy en un ámbito argentino, diré como el bife, ¿no? O sea, a los venezolanos le diré que será una arepa. Pero en el ejemplo yo decía que imagínense que hoy día por primera vez tú pruebas un ceviche y ese ceviche produce en ti un efecto de fascinación y esa fascinación deja en cada ser humano como una especie de huella dactilar, algo imborrable y además único para cada sujeto. La huella que tenemos no se reproduce en otros, es única. Entonces, esa experiencia de comer el primer ceviche en tu vida tiene esas dos dimensiones. Es imborrable y es única y singular para cada uno. Y el siguiente ceviche que vuelvas a comer estará siempre en referencia a este primer ceviche. Entonces uno dirá, no, le faltó un toque de ají, no, que el limón, no, que no sé qué. O dirá, está igualito al primero, me sigue fascinando. Entonces, y así nos comemos el ceviche número N y ese ceviche N estará siempre en referencia a ese primer ceviche al cual yo dije que deja esa marca imborrable y es singular. Y algo le va a faltar. O no, Bueno, o no, ¿no? Porque si hablamos del amor, siempre los primeros momentos del amor son, tienen una dimensión alucinatoria. Lacan inclusive hacía referencia a que el amor muchas veces tiene la dimensión de la locura. Entonces, parte de esa condición alucinatoria es creer que este ceviche N es igualito al primero. sí. Es una condición alucinatoria esa. Porque ese primer momento, ese momento inaugural donde uno come ese primer ceviche, es un momento que tiene que ver con las vicisitudes que van aconteciendo en esa relación dual entre la madre y el niño. Donde en esa relación dual hay una serie de cosas que están en juego. No es simplemente la madre y el niño, es cómo goza ese niño, cómo goza esa madre. Y de alguna manera, si ese niño, su goce privilegiado en ese momento es un goce oral, o es un goce anal, o está marcado por la voz, o está marcado por la mirada, eso va a ser
esa huella que no se borra, que va a hacer que cuando años posteriores, cuando estés en el encuentro con el otro sexo o con el sexo, porque ahora hay que hablar también de las relaciones homosexuales, el encuentro con el otro, por eso digo, ¿no? Con el otro minúscula, digamos, ¿no? Se pone en juego esa marca que dejó un punto de fijación, digamos, para hablar en términos freudianos, y que está en juego en esa relación. Y en tanto encontremos eso que se puso en juego en ese momento inaugural con la madre, uno se sentirá de, de alguna manera fascinado con esa mujer o ese hombre, o es, sí. Lo que has comentado, Espérate sí. un ratito, ¿no? O sea, hay ejemplos, inclusive de la literatura o de la clínica, ¿no? O sea, el hombre de los lobos, por ejemplo, la fascinación es que el partener esté colocado en cuatro patas, ¿no? No es casual que un hombre de los lobos. O sea, el mirar, la mirada de un partener colocado en esa posición le producía a él esa fascinación por ese objeto amoroso. ¿Mm? Eh, y así la literatura también nos puede ilustrar cómo ha habido casos, Cyrano de Bergerac, por ejemplo, ¿no? Era un hombre feo, pero tenía una buena lengua, ¿no? O sea, sabía cómo seducir a una mujer a partir de su verbo. Y tenía un amigo, okay, que era el bello, que estaba gileando, digamos, a una mujer, y el amigo venía a donde Cirano y a preguntarle, oye, sóplame, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo lo puedo seducir a esta mujer? Entonces, Cirano lo aconsejaba, digamos, a este amigo, y la mujer estaba fascinada con las cosas que este amigo le decía o le escribía. Pero el día que ya no estuvo Cirano para, digamos, aconsejarlo o soplarle, todo se desvaneció. Y ahí fue que ella se percata y se da cuenta que Cirano, que a pesar de su fealdad, tenía esta cosa que era fascinante para ella. Y esa modalidad de goce es lo que ahora está comandando en esta época. O sea, la modalidad de goce particular ante la caída de ese gran otro. Este ejemplo no tiene nada que Sí, ver sí. con lo que hace un rato planteaba en este punto. ¿Okay? Porque aquí ese ejemplo está más vinculado al tema del amor. Ok. ¿Okay? Este objeto A al cual hacía yo alusión en el plano de lo social es un objeto que ya si introducimos el amor estamos introduciendo algo que tiene que ver más con el orden de, 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 del encuentro con el otro. Ya hay un afán, es un objeto más eh, domesticado, si Ok. quieres, Ujú. decirlo en términos, mientras que este objeto A al cual hago alusión de la época, ya es un objeto A fuera, digamos, de toda regulación. O sea, este, por lo menos, Está domesticado por el amor. claro, en Claro. este caso está domesticado. Bueno. Y ahora ya entrando a la carnecita de la conversación, en psicoanálisis se dice la angustia es el único afecto que no miente. ¿Qué comentarios podrías ahí darnos? Mm. Hay un poco, si hacemos un poco de historia, Ujú. eh, digamos, hay dos momentos potentes en Lacan. Un primer momento eh, que más o menos transcurre desde el año 54 hasta 1968-69, por ahí, alrededor de esos años, que es la primacía de lo simbólico sobre las otras dos instancias, frente a los otros dos registros, que son el imaginario y lo real. En esa época,
La angustia siempre está vinculada a la castración. La angustia siempre está vinculada a, de alguna manera, a responder la pregunta: ¿qué lugar tengo yo para el otro? En el amor del otro, en la elección del otro con mayúscula, o en la pregunta si soy el falo para esa madre. La posibilidad de no serlo, la posibilidad de perder ese lugar fálico, era aquello que hacía irrumpir esa angustia como una señal de alarma. Una señal de alarma que tenía que ver con ese encuentro con la castración. Ese, digamos, en grandes términos, Ujú. de alguna manera sería ese punto que emergía en ese momento y cómo se entendía la angustia. Pero a partir de los años 70, donde lo simbólico pierde potencia en teoría de Lacan, o en todo caso ya no tiene esa primacía que tenía antes, porque eh, Lacan va a plantear en esta última etapa el concepto del nudo Borromeo. Y el nudo Borromeo es cómo estas tres instancias se anudan, no cómo estas tres instancias se relacionan, se articulan, sino cómo se anudan. Eh, Porque si yo digo articulación, implica como una especie de mezcla Ujú. entre una y la otra. Y en el nudo Borromeo no hay mezcla. Están, quien las une es el cuarto nudo. Quien las de alguna manera hace posible que estén atadas es el cuarto nudo. El síntoma. Que a veces es el síntoma, que a veces es el síntoma, va a tener variaciones. ¿Ok? Entonces, el asunto es cuando este nudo se desata. ¿Y qué es lo que se desata? Y ahí, cuando emerge, digamos, porque los otros se desataron, porque se desató especialmente lo simbólico, lo que emerge es una angustia desbordada, porque el simbólico funciona como un regulador. Es la misma función también tiene el fantasma. Es un regulador de lo real. Es una especie de tamiz de lo real. Pero cuando este simbólico no está, porque cayó, se desató, o porque el fantasma no está operando como debería de operar, uno se ve expuesto a ese encuentro con la angustia, porque la angustia sería la presentificación, la señal de que lo perturbador de lo real está ahí emergiendo. Entonces uno la va a pasar muy mal y posiblemente vaya buscando, corriendo a buscar ayuda en el mundo sí.